Well, we have Professor Ocampo online, so we are going to start. I'm just going to introduce Professor Ocampo before that. Jose Antonio Ocampo is co-director of the Economic and Political Development School of International Public Affairs, member of the Committee on Global Thought and of the Initiative for Policy Dialogue at Columbia University. He is also a member and was the chair of the Committee for Development Policy, an expert committee of the United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, and was the chair of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation, ICRIT, for the period of 2015 and 2022, and is also a member of the commission. He was also a former Minister of Finance in Colombia, and he had several appointments in multiple organizations such as ECLACT, and he occupied several positions, including as a member of the board of Banco de la República. Professor Ocampo, I hope that you can hear us okay. And just to introduce a bit of the context of where we are in the conference, in the earlier sessions, we've been discussing some of the context of the discussions that we've been having, so where we are at, some of the principles that could guide us into weaving these two topics together, and also some of the instruments that could help us redirect budgets and fiscal spaces to finance a fair transition. Your intervention is opening up our afternoon session, where we'll be discussing a bit and reflecting a bit more deeply on the political economy of this agenda, something that already came up in several of the interventions. And this is a topic which you have observed closely, both from your time in government, but also in your academic work and in your different appointments. So we have like a question that we wanted you to interact with, which is that the tax reform you led in Colombia included measures such as strengthening carbon and single-use plastic taxes, and also eliminating tax incentives for polluting industries like the extractive sectors. These efforts illustrate the political economy challenges of advancing green taxations. In some contexts, such taxes have faced pushback or rejections due to concerns over regressive impacts, while in Colombia, certain measures to tax the extractive sectors more effectively were struck down by the Constitutional Court. You have also engaged in debates around the suitability of green fiscal rules, and as a member of ICRIT, you are now participating in all of the discussion on the UN Tax Convention. This audience that we have here is familiar with some of the obstacles, but we wanted to hear your thoughts on what reflections you would share on the political economy of these efforts, if there is any particular note of caution that we should keep in mind. And beyond that, what do you think that this community of researchers, activists, policymakers should be focusing their energy in the coming years? In other words, what instruments, spaces, strategies, or movements do you think might offer promising paths for us to deliver the twin goals of this conference of delivering a world which is more socially, economically, and environmentally just? Thank you very much, Professor, and I hand you the floor. Muchísimas gracias. Voy a utilizar mi idioma, el español, que me dijeron que podía hacerlo para este foro. Encantado de estar con todos ustedes. Me gustaría estar allá presencialmente, pero me fue imposible viajar por los compromisos universitarios que tengo aquí en Estados Unidos. Quiero comenzar con algunas observaciones sobre los acuerdos globales para posteriormente
hablar sobre el caso colombiano y especialmente la reforma tributaria del 2022 que yo promoví como ministro de Hacienda de Colombia. Sobre lo primero, es importante resaltar que, digamos que aparte de los impuestos o acciones tributarias específicas que puedan afectar el medio ambiente, hay la necesidad de unos recursos fiscales importantes precisamente para poder financiar los programas públicos, incluso los subsidios que se quieran otorgar como parte de la política digamos, de sostenibilidad ambiental. En ese sentido, pues lo primero que se debe resaltar es el marco inclusivo de la OECD, que llegó a un acuerdo hace unos años, pero debo decir que ese acuerdo ha resultado en gran medida un acuerdo fallido. Fallido en el sentido de que uno de los dos elementos del acuerdo, que era la forma como se distribuían los impuestos de las multinacionales, pues no se ha puesto en efecto por diferencias y la necesidad de un nuevo acuerdo que sea aceptado por los países. De manera que solo fue el otro llamado pilar el que establecía el impuesto mínimo del 15%, con algunas excepciones, como a las empresas, que sí ha sido adoptado por un número importante de países, incluido por Colombia en esa reforma tributaria del 2022. Sin embargo, digamos, los efectos que tenía este acuerdo en materia digamos, de beneficios para los países en desarrollo eran muy bajos. Y por eso la Unión Africana promovió el debate de crear digamos, desarrollar una convención de las Naciones Unidas sobre cooperación tributaria internacional, que finalmente fue aprobada y está en proceso ya de negociación en Nueva York, pues en Naciones Unidas. Por lo tanto, este es un proceso importante, digamos, que tiene varios elementos, pero yo quisiera resaltar en particular el tema de digamos, de la tributación justa de las empresas multinacionales en los países donde operan, que es básicamente garantizar que tanto en términos de valor de producción como valor de ventas, efectivamente las utilidades asociadas a eso por las multinacionales pagan un impuesto de renta adecuado. Y no se utilizan distintos mecanismos que se han venido utilizando precisamente para reducir el pago de impuestos en algunos países, en particular porque tienen impuestos o tasas tributarias altas. Entonces, digamos, esa tributación justa de las multinacionales tiene que ser uno de los primeros elementos de este acuerdo, como más o menos están en esa línea los países miembros. El segundo elemento es la tributación a los ricos, que además se relaciona mucho con los acuerdos que hubo en la reunión del Grupo de los 20 en Brasil. Y digamos, cómo garantizamos que las personas de altos ingresos o alta riqueza, digamos, contribuyan adecuadamente al financiamiento del sector público a través de los impuestos. Este es un tema, pues, muy importante, además, para garantizar digamos, los efectos progresivos del sistema tributario. Y un elemento en ese sentido que es fundamental precisamente para evitar la evasión tributaria es digamos, lo que se ha venido a llamar el Registro Mundial de Activos. O sea, el registro de activos por sus poseedores finales,
que hoy en día son nacionales y se puede contribuir a, digamos, a la información, pero es que se requiere realmente un registro mundial para evitar precisamente que haya, digamos, la movilidad de la riqueza termine por reducir los impuestos que se recaudan en los países. Debo decir que esos tres elementos, entre otros que voy a mencionar más adelante, digamos, son elementos absolutamente fundamentales dentro de ese acuerdo. Y debo decir que la conferencia de Sevilla sobre financiación para el desarrollo, que se realizó a fines de junio, comienzos de julio, digamos, respaldó en gran medida estos principios y esperamos que ellos se materialicen pues en la Convención de las Naciones Unidas. La Convención ha establecido en el artículo 9, el acuerdo, digamos, marco de la Asamblea General, que, digamos, la tributación debe servir para, digamos, apoyar las tres dimensiones del desarrollo sostenible en la definición de las Naciones Unidas, social, económico, social y el ambiental. Ahora, como en relación con el ambiental, realmente hasta ahora no hay realmente unas propuestas concretas, pero bueno, yo quiero referirme a algunas de las propuestas que, incluso algunas que tienen que ver precisamente con lo que hicimos en Colombia. La primera y la más importante es el impuesto al carbono, al consumo de carbón. No solamente de carbón mismo, sino de todos los distintos hidrocarburos en la medida en que generan pues, contaminación ambiental. Este es tal vez el elemento más importante en la tributación ambiental, que ojalá se vaya implementando en todos los países. Ya hay varios países que lo implementan, entre ellos Colombia, como lo voy a mencionar más adelante. Hay un tema importante, digamos, a quién se grava, a quién se le carga el impuesto, sobre todo a nivel internacional. O sea, es evidente que el impuesto finalmente deben pagarlo los consumidores. Además, debo decir, eso tiene un efecto progresivo, porque, digamos, hay mucha evidencia de que los sectores de más altos ingresos son los que consumen más artículos intensivos en carbono. Entonces, vamos a ver, digamos, cómo se implementa esta norma, pero el tema internacional es si la producción tiene lugar en un sitio diferente al consumo, ¿dónde se paga el impuesto? Porque es mucho más fácil, obviamente, cargar el impuesto a las empresas y no a las personas como consumidores. Y aquí hay pues un tema internacional que tiene que ser, en el fondo es un tema que se debe discutir en torno al comercio internacional, de si digamos, el impuesto no se pagó a nivel empresarial en el país donde se generó el artículo intensivo en carbono, sino que se exporta libre de impuestos si se quiere, si el país receptor, donde residen los consumidores, deben pagar ese impuesto como especie de impuesto en las aduanas. Ese es un tema que tendrá que acordarse en las negociaciones internacionales, pero que es un tema obviamente fundamental. El segundo tema es el consumo de plástico de un solo uso y de pesticidas. 12 tipos de productos que son muy, muy dañinos para el medio ambiente. Estos son, perdónenme, estos son temas que deben ser objeto también de acuerdo en la Convención de las Naciones Unidas. Y el último, pero a mi juicio muy importante, es no otorgar beneficios tributarios o tasas tributarias más bajas
para la explotación de recursos naturales. Y más aún, de pronto la explotación de ciertos recursos naturales, especialmente los que tengan fenómenos ambientales dañinos, deben ser objeto de una tributación especial. Este es un tema que yo sí creo espero que quede consagrado en la Convención de las Naciones Unidas. O sea que no hay beneficios tributarios para la explotación de recursos naturales. Dicho sea, habiendo dicho estos temas que son de carácter mundial, quiero referirme a algunos elementos que introdujimos en la reforma tributaria de Colombia del 2022 que tienen relación con estos temas. Uno de los elementos que se introdujo fue un impuesto más alto de renta a las empresas petroleras y productoras de carbón. Este impuesto se estableció con base en en el precio internacional. Entonces, cuando los precios internacionales subían, el impuesto podría aumentarse en 5 puntos porcentuales o 10 puntos porcentuales. Además, debo decir, como en el 2022 había un auge de precios de petróleo y carbón, eso también se podía justificar por los excedentes de ingresos que estaban teniendo las empresas productoras de petróleo y carbón. Este impuesto se adoptó y fue, digamos, objeto pues, de una elevación temporal de impuestos que ha venido bajando, especialmente el carbón, por la baja en los precios internacionales. El segundo fue la norma que estableció que las regalías, o sea, si se quiere, el pago que le hace al Estado por la explotación de un recurso natural, no fuera objeto de deducción en el impuesto de renta. En otras palabras, no hay que considerarlo como un costo de producción. Esa fue una norma pues, que desafortunadamente en este caso fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional de Colombia. Pero esa es la única de las normas que se aprobó en la reforma del 2022 que fue declarada inexequible. Las otras, incluyendo la que acabo de mencionar sobre el impuesto a la renta, continuó vigente después de la reforma. Lo segundo fue el impuesto al carbono. El impuesto al carbono ya había sido establecido en Colombia en el 2016, pero tenía unas exenciones importantes, especialmente para el carbón térmico y mineral. Y lo que hizo la reforma fue extenderlo a todas las formas de carbón, de origen de carbono, para que todas pagaran un impuesto específico, impuesto al carbono. Entonces, este es un tema que se ha venido adoptando gradualmente, dado que la tarifa, digamos, estaba establecida que aumentaría gradualmente entre el 2025 y el 2028. Y el otro fue el impuesto al plástico de un solo uso. Fue un impuesto que es de casi, digamos, 2 pesos por gramo, que trataba precisamente por una parte, de evitar los efectos ambientales dañinos, como la acumulación en el mar de estos plásticos, que está generando grandes efectos negativos, sino también pues, de promover el reciclaje de plásticos o el uso alternativo, por ejemplo, el uso de vidrio en vez de plástico para las bebidas. Creo que este impuesto también sigue vigente. Entonces, esas fueron las 4 normas que establecimos en la reforma para gravar bienes que tienen efectos ambientales negativos. Entonces, repito, una sobretasa del impuesto de renta para los sectores de petróleo y carbón,
El segundo fue la no deducibilidad de las regalías como costo de producción, que fue la norma la única de las 4 normas que digamos, consideró inconstitucional nuestra Corte. La tercera es el impuesto al carbono, eliminando las exenciones que existían a la norma que ya había estado vigente desde el 2016. Y por último, el impuesto a los plásticos de un solo uso, tanto para desincentivar su consumo como sobre todo para incentivar digamos, el reciclaje de plásticos o el uso de alternativas al plástico como digamos, para bebidas, entre otras cosas. Bueno, creo que se me ha cumplido el tiempo y entonces quiero nuevamente agradecerles por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, profesor José Antonio Campo. Idealmente tendríamos un poco de espacio para preguntas, pero estamos bastante demorados de tiempo, entonces te quería agradecer mucho por la participación y al mismo tiempo que lo hago, nada, saludarte a la distancia y invitar a la gente que va a participar en el próximo panel de que se vaya sumando. Y nada, agradecer mucho y también dejarte ir, caso tengas que seguir para otras actividades, pero también sos muy bienvenido para seguir acompañando. Si fue. No, de nuevo, muchas gracias por la invitación.